Día 10. Hora 5 de la mañana. Rápido, muévanse, quiero ver esos tanques bien llenos. Grité a los soldados que se movían con rapidez para cargar el combustible en los autobuses escolares. Mira a mi lado donde Martín organizaba el empaquetado de provisiones, el plan era llevarlas en los distintos viajes para llevarnos todo con nosotros. Según mis cálculos, teniendo en cuenta todas las personas y la cantidad de soldados, podríamos mover a todos en tan solo 3 viajes que podríamos terminar antes del anochecer si terminamos con esto a las 6 como lo teníamos planeado. Comencé a caminar por el lugar, organizando a los soldados, echando una mano de vez en cuando, en mis labios podía verse una pequeña sonrisa de satisfacción, me sentía realizado, como si el destino por fin me sonriera. Entre las ventanas de la escuela podía ver a varios de los civiles con caras cansadas por levantarse tan temprano. Pero a pesar de eso se movían con rapidez, empacando sus escasas pertenencias en sus bolsillos, bolsos o mochilas. De repente la voz de Thomas me detuvo. «¡Hey!», dijo, provocando que me girara para verlo. Él venía con Agatha en brazos, siendo acompañado por Lilia y Rebecca. ¿Estás seguro de que quieres que nos llevemos a la Bella Durmiente? Agregó el hombre moviendo ligeramente a mi hermana en sus brazos. Asentí y respondí con tranquilidad. Sí, si no despertó ayer no pienso arriesgarme a ver cuánto tarda en despertar, prefiero que vaya con ustedes en el primer viaje. Estará más segura así. Thomas entonces suspiró con calma y se fue, dejándome solo con Rebecca y Lilia. Estas últimas se acercaron un poco a mí antes de que la madre tomara la palabra. Escucha, te estaremos esperando del otro lado, dijo y me dio un fuerte abrazo, al cual no tuve tiempo para responder, ya que cuando levanté mis brazos, la mujer se apartó ligeramente para poner sus manos en mis hombros, y mirarme a los ojos antes de volver a hablar. Ten cuidado, ¿sí? Yo sonreí y dejé escapar una ligera risa antes de responder. Tardaré un poco, pero al final estaré con ustedes. Luego de decir esto Rebecca volvió a abrazarme. Pero esta vez se quedó allí un tiempo, dejando que yo también la abrazara. Tras un par de segundos por fin nos separamos y entonces la mujer miró a su hija a un lado de nosotros. Extrañamente ella estaba callada, pero solo hizo falta un cruce de miradas entre ellas para que Rebecca se despidiera con rapidez, dejándome solo con Lilia. Muy bien, ¿qué fue esa comunicación secreta?, dije riendo ligeramente mientras veía cómo la madre se iba a paso rápido hacia donde Toro se había ido con Agatha. La chica dejó escapar una ligera risa también antes de contestar. Nada, solo le pedí algo de privacidad. Luego de decir esto, Lilia dejó escapar un suspiro relajado y miró alrededor antes de volver a posar sus ojos en mí. Supongo que es raro irme de aquí esta vez, o sea, ya me iba para la universidad, pero esto, dijo la chica, haciendo una pequeña pausa para gesticular con sus manos, señalando todo. es diferente, ¿sabes? Ahora siento más como que me echan en vez de irme por mi cuenta. Tras decir eso, Lilia se pasó una mano por el cabello de manera rápida, mirando al suelo antes de volver su mirada a mis ojos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me fui a la universidad? Aquella pregunta por su parte me había tomado por sorpresa completamente, tanto que tardé un poco en responder. Pero cuando lo hice mi voz salió con duda, ya que no entendía cuál era el punto de esto. Yo te dije que te iba a estar esperando. Ella entonces se acercó a mí y asintió antes de inclinarse hacia adelante para susurrar. Exacto. Hizo una pausa y me tomó por la nuca, obligándome a inclinarme hacia ella, haciendo que nuestras frentes se encontraran, y entonces me miró fijamente a los ojos antes de volver a susurrar. Te estaré esperando. Luego de eso se apartó ligeramente, para darme un pequeño beso en la frente antes de irse rápidamente hacia donde su madre se había ido. Mientras observaba a Lilia alejarse a lo lejos hasta desaparecer en una esquina, me paré recto y puse una mano sobre mi frente antes de dejar escapar una pequeña risita. ¿Qué bicho le picó?, dije por lo bajo para mí mismo antes de darme la vuelta y seguir con mis tareas. Tras organizar a los soldados con sus respectivas tareas, me adentré en la escuela para comenzar a preguntar a los supervivientes si necesitaban ayuda con alguna cosa, o si tenían dudas. Me sorprendió ver que algunas personas, más que nada las que saqué del centro comercial, me frenaban simplemente para charlar un poco. Nada muy importante, solo un agradecimiento rápido o preguntar cómo me encontraba. No pasó mucho tiempo para que el primer viaje se llevara a cabo, fue algo más tardado de lo esperado. El plan era que salieran a eso de las 6 en punto, más tardar a las 6:30, pero al final el primer conjunto de vehículos salió de aquí a eso de las 7:20.
La caravana que salió estaba conformada por los 3 autobuses escolares, llenos de supervivientes, los 2 camiones militares que teníamos en la base, uno lleno de soldados y el otro lleno de recursos, para terminar con un par de jeeps con metrallas para seguridad sin tener que bajarse de los vehículos o frenar el ritmo. Según mis cálculos tendrían que ser 3 viajes en total para sacarlos a todos de aquí, y si no sufrimos ningún retraso vamos a poder terminar con esto a las 12 de la noche, una hora segura para irnos. Literal tendríamos que estar llegando a la otra ciudad antes de que empiecen a bombardear aquí. Al final terminé en el techo de la escuela, mirando al horizonte. La ciudad, desierta, y de algunos lugares aún salía humo, evidenciando que muchos de los incendios todavía no habían cesado. La vista era desesperanzadora, y al mismo tiempo, de alguna extraña manera, también era hermosa y nostálgica. El viento soplaba suavemente, pero con constancia, agitando ligeramente mi cabello y refrescándome. No pude evitar pensar en todo lo que pasa en esta ciudad, toda mi vida estaba aquí de alguna manera. Lo bueno y lo malo, las desgracias, alegrías, milagros. Todos ellos, recuerdos de lo que fui, soy y voy a ser. Todo pasó por mi mente en tan solo instantes. Nacido en un laboratorio de una base militar, entrenado y educado para ser el soldado y el humano perfecto. Conocí al capitán, crecí, comencé a ver a su familia, me encariñé, cumplí 15 años, fui a la guerra de manera prematura porque hacían falta tropas de buen nivel. Tuve traumas, los superé. Cuando por fin nos mudamos fuera de la base con Agatha, las repetidas festividades y juntadas con los demás, con los que considero mi familia. Y entonces mi mente se detuvo en un recuerdo en específico, fue unas semanas antes de la misión donde el capitán murió. Era una noche cualquiera para mí, pero no para los demás, ya que ese día se celebraba mi cumpleaños, y también el de Agatha, ya que los dos fuimos creados el mismo día. El capitán había insistido con que lo festejemos en su casa, porque era más grande, y que como casi siempre celebrábamos las festividades allí, que no habría mucha diferencia. La fiesta, si así se le podía decir, era pequeña. Pocos invitados, ya que mi hermana y yo nunca fuimos de tener una vida social muy activa, pero estaba bien, siendo así me sentía más cómodo, se sentía más personal. Recuerdo que subí al techo para tomar un descanso y fumar un poco, había encendido el cigarro y le di un par de caladas mientras miraba el paisaje nocturno. El sonido de la puerta detrás de mí me hizo mirar por encima de mi hombro. El capitán había ingresado al techo también, y cuando me vio fumando recuerdo que frunció ligeramente el ceño. En ese momento recuerdo que reí un poco y le dije: «Hey, es mi autorregalo de cumpleaños». Él entonces dejó escapar una pequeña risa mientras se pasaba una mano por la cara, para terminar a mi lado en el techo. Nos quedamos un par de segundos allí, con los únicos sonidos en el lugar siendo el viento y mis exhalaciones cada que el humo salía por mi boca. 24 años, ¿eh? Dijo el hombre a mi lado con un suspiro casi soñador, como si no pudiera creer lo que dijo. Pero lo miré de reojo, y como supuse, él siguió hablando. Ya eres todo un hombre, Trek. Cuando dijo eso, él me miró. Sus ojos eran una mezcla extraña entre cariño y nostalgia. Luego volvió la vista al paisaje estrellado antes de volver a hablar. Y Agatha toda una mujer. Una risa algo apagada salió de su boca antes de volver a hablar. Todavía no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Un día tú eres un niño engreído y al otro un hombre capaz. Aquellas palabras hicieron que girara la cabeza para verlo. El capitán seguía mirando al frente, aún en silencio. Hoy estás sentimental. ¿Acaso la edad ya te empezó a afectar? Dije con una pequeña risa antes de tirar el cigarro que sostenía al piso, para apagarlo con la suela de mi pie izquierdo. Quizás sí. Respondió el capitán, también riendo ligeramente. Luego de eso, nuevamente el silencio tomó la escena. Volví la vista al frente mientras sacaba mi cajetilla de cigarros, pero antes de poder sacar uno, el capitán me arrebató la caja de la mano para guardarla en uno de sus bolsillos. ¿Puedes controlarte un poco?, dijo el hombre con algo de molestia, aunque dejando escapar una pequeña risa antes de volver a hablar. No puedes fumarte 2 cigarros en menos de 5 minutos. Si sigues así, para cuando tengas mi edad estarás en la mierda. Reí ligeramente tras ese comentario, y solo volví la vista al frente antes de apoyarme contra la barandilla. Lo tendré en cuenta, capitán. Dije con una leve irritación antes de mirarlo. El hombre se veía algo pensativo, y entonces se acercó un poco más a mí mientras también se apoyaba en la barandilla. ¿Sabes? Dentro de unos años tomaré un puesto más administrativo.
dijo el capitán, haciendo que girara la cabeza para verlo antes de hablar con extrañeza y duda en mi voz. Bueno, no puedo decir que no lo esperaba. Supongo que ya tienes a alguien en mente para que tome tu lugar en el equipo, ¿cierto? El hombre entonces, sin siquiera mirarme, dejó escapar una ligera risa antes de responder con tranquilidad. Sí, tranquilo, lo tengo todo cubierto. Eso sí, esa persona aún está algo verde, pero supongo que tú podrás encargarte de eso, ¿verdad? Él terminaba de decir aquello mientras me miraba de reojo, esperando mi respuesta, la cual no tardé en dar. Si usted cree que puedo, entonces voy a intentarlo. Fue entonces que el capitán se volteó completamente para verme mientras se paraba recto. En su cara se posaba una pequeña y cálida sonrisa antes de tomar la palabra. Drake, estoy orgulloso de ti. Mis ojos se abrieron por la impresión, un ligero sonrojo se posó en mis mejillas y aunque intenté contenerlo, no pude evitar que en mis labios se formara una pequeña sonrisa. Muchos te dicen que eres un buen soldado, pero yo te diré que eres una buena persona. Sigue así, y llegarás muy lejos en este mundo. Dijo él, haciendo una pequeña pausa antes de continuar. Y no hablo de fama o dinero, sino de sentirte bien contigo mismo, de tener amigos, camaradas, hermanos, familia. ¿Entiendes? El capitán entonces me colocó una mano en el hombro y me dedicó una sonrisa, la más grande y brillante que jamás había visto. Sus ojos me miraban con una calidez y cariño que nunca había sentido en otras personas, pero a su vez, preocupación, como si hubiera algo que lo molestara. Justo en ese momento un sonido me devolvió a la realidad, mis ojos se abrieron, volviendo al techo de aquella escuela, y al mirar por encima de mi hombro vi como Martín se acercaba a mí a paso lento. ¿Todo bien? Preguntó el soldado marrón con calma, mientras se ponía de pie a una distancia respetuosa. Sí, solo estoy tomando un poco de aire. Respondí con la misma tranquilidad, aunque por dentro me sentía algo decaído. El silencio reinó por unos segundos que parecieron eternos antes de que Martín volviera a tomar la palabra. Escucha, sé que dijiste que querías que me fuera en el segundo viaje, pero me gustaría irme en el tercero contigo. Lo miré con sorpresa, y de hecho, tardé un par de segundos en responder. ¿A qué se debe? El soldado entonces desvió un poco la mirada antes de volver a hablar. No es por desobedecerlo ni nada por el estilo, solo me gustaría estar con usted hasta el final en esto, señor, no quiero dejarlo solo con la organización del último viaje. Luego hizo una pequeña pausa para volver a mirarme mientras se paraba firme. Por favor, permítame quedarme aquí hasta que usted se vaya. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios, y no pude evitar reír ligeramente antes de hablar con calma. Tranquilo, no hace falta que uses un tono formal conmigo, si quieres quedarte hasta el final, entonces hazlo. Tú manejaste este lugar junto conmigo, sin ti el trabajo hubiera sido horrible. Te mereces el tomar tus propias decisiones también. Martín entonces suspiró con alivio, mientras relajaba su postura antes de volver a hablar. En ese caso creo que todo ya está claro. Nos vemos entonces, señor Raya. Dijo y entonces me dedicó un pequeño y relajado saludo militar antes de irse del lugar, volviéndome a dejar solo en el techo de aquella escuela. Inhalé profundamente y luego exhalé de manera rápida, rebuscando en uno de mis bolsillos traseros para sacar una cajetilla de cigarros, pero antes de abrirla, yo me quedé viéndola en mi mano. Cerré los ojos por un instante para pensar antes de volver a abrirlos. Aquella pequeña caja aún en una de mis manos, y entonces solo cerré el puño con fuerza, aplastándola antes de tirarla con desgana a un lado de mí. Llevas muerto 2 semanas, y aún sigo aprendiendo de ti. Susurré con una pequeña risa que se me escapó entre dientes. Una risa que salió en vez de las lágrimas para intentar amortiguar el dolor, la nostalgia. Sin más, volví a bajar del lugar para seguir con mis tareas y organización. Tras unas horas en la radio nos informaron que la primera caravana de vehículos tendría un retraso, ya que la carretera tenía algunos autos de por medio, así que tuvieron que hacerlos a un lado. Eso no arruinaba mis planes, ya que aún nos iríamos de aquí a eso de las 3 de la mañana, o sea, unas horas de sobra para antes de que esta ciudad desaparezca del mapa. Al final, y como se tenía planeado, sin contar el retraso antes mencionado, la caravana llegó a salvo a todos y volvió para hacer el segundo viaje, por lo que el ciclo se repetía. Organizar a los soldados y civiles, subir los recursos de manera ordenada, revisar los equipos, recargar combustible, para al final marcharse nuevamente, ahora solo dejándonos con unos 50 civiles y 13 soldados. Sin contarme obviamente.
Es más, estaba pensando en dejar uno de los autobuses para ahorrar combustible y tiempo, ya que obviamente con 2 autobuses tendríamos más que suficiente para el número de supervivientes restantes. El tiempo pasó, la noche se posó sobre nosotros, y tan solo esperábamos a que la caravana volviera de su segundo viaje para por fin irnos de aquí. No podía evitar mirar al cielo estrellado mientras sentía el viento pasar por mi cuerpo, dándome algunos escalofríos por la baja temperatura que ahora había. Bien, muchachos, un último esfuerzo y entonces podremos descansar un poco. Escuché la fuerte voz de Martín, a la cual ya se le notaba lo gastado y el cansancio por haber estado casi todo el día con actividad. Mira aquel hombre, el cual dirigía a los soldados con la poca energía que le quedaba, pero se notaba cierta alegría o quizás relajación en el ambiente. Una sonrisa se formó en mis labios y entonces exhalé por la nariz, mientras cerraba los ojos por unos instantes. Sin más comencé a trabajar junto con los demás soldados, acomodando las cosas y organizando a los supervivientes, para que apenas llegaran los vehículos pudiéramos irnos lo más rápido posible de aquí. Como esperé, a eso de las 12:30 de la noche la caravana llegó, y entonces comenzamos a mover las cosas. Y justo cuando pensaba que nada podía salir mal, escuché los gritos de un soldado que decía que alguien se acercaba desde la puerta principal. Martín y yo intercambiamos miradas antes de que ambos decidiéramos acercarnos a la puerta principal de la escuela, para ver de qué se trataba. Ambos pensábamos que quizás se trataría de un superviviente que llegó aquí por su cuenta al ver los vehículos, o quizás alguna de esas criaturas. Pero me quedé de piedra al pararme detrás de la reja cerrada. En la calle, a unos cuantos metros de la entrada se encontraba aquel hombre, aquel científico loco que había condenado este país, Egor Lebedev. Bravo, bravísimo. Gritó el hombre de melena negra mientras aplaudía con emoción. ¿Qué mierda está festejando? Me pregunté en mi mente con molestia mientras intentaba ocultar la rabia en mi cara. Debo admitir que es increíble todo lo que has hecho por ahora, se nota que eres un ser casi perfecto. Dijo Egor, aun con emoción, como si estuviera felicitando a un hijo. Y técnicamente, eso es lo que era para él. Soy su creación. Bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. Respondí con un tono más cortante y frío de lo que pretendía. El hombre de melena negra entonces se puso a reír con fuertes carcajadas. El sonido de su voz era fuerte y seco. Egor entonces se sostuvo el estómago con una de sus manos mientras su risa se apagaba poco a poco, hasta que por fin pudo hablar nuevamente. Bueno, por lo que puedo ver, lo que tienes es impresionante. Miré de reojo a Martín, quien posaba su mano encima de la funda de su arma, listo para disparar en cualquier momento. Su cara reflejaba la tensión, el miedo y sobre todo, la determinación. No solo sobreviviste, sino que encima lograste evacuar a más de 100 civiles sin problemas en una situación crítica. Ningún soldado. No, de hecho, ninguna persona en una crisis tan explosiva como esta tendría tiempo de pensar en cosas como esas. Dijo Egor, haciendo que volviera mi mirada hacia él. Eso sí, es una lástima que Agatha haya avanzado más rápido con el insecto reina. Supongo que después de todo, ella siempre fue mejor que tú en lo físico. Agregó el hombre de melena negra, haciendo que mis ojos se abrieran con impresión. ¿A qué se refería con larva reina? ¿Acaso nos ha estado vigilando todo este tiempo? Aquellas y más preguntas pasaban por mi cabeza con rapidez antes de que pudiera responder al científico. ¿Con insecto reina te refieres a la mierda roja que estuvimos usando los últimos días? Pregunté aún serio y mirándolo fijamente. El hombre me miró con curiosidad, pero aún con aquella sonrisa confiada y satisfecha en el rostro. Pensé que ya te habrías dado cuenta, alguien tan meticuloso como tú tendría que haberlo asociado al instante. Dijo para ponerse las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir, haciendo una pequeña pausa antes de continuar. Supongo que te sobreestimé. Fue entonces que Martín se unió a la conversación, con el sonido de su arma siendo desenfundada para apuntar al científico. Si no quieres problemas te recomiendo que te rindas ahora, a menos que quieras morir. Su voz era baja, pero cargada de un rencor imposible de medir. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía su pistola, pero no era de miedo, era de rabia, se notaba por la fuerza y pausas entre ellos. Los 2 soldados en la puerta también levantaron sus armas, teniendo como objetivo a Egor. Este último dejó escapar una pequeña risa mientras comenzaba a caminar en dirección de la reja que nos separaba. ¿Cuánto falta para que terminen de cargar la caravana?
Pregunté en un susurro mientras miraba fijamente el avanzar del científico. Martín no tardó ni un segundo en responder con el mismo tono. Deben estar a punto de partir. Yo entonces me incliné ligeramente hacia adelante, separando mis piernas, y hacía que mis brazos se rodearan con aquel líquido rojizo. Mientras esto último pasaba, volví a hablar en susurros. Bien, tú y estos soldados vayan a la caravana, les daré algo de tiempo. Quédense cerca para que pueda unirme a ustedes después. Es una orden. Apenas terminé de hablar salí corriendo en dirección de la reja, mientras que comenzaba a rodear mis piernas con el líquido rojizo para terminar dando un gran salto, pasando por encima de la reja y siguiendo recorrido para caer con un golpe de mi mano izquierda hacia el científico. Este último, con su velocidad sobrehumana se apartó del lugar de impacto, dejando que mi puño golpeara la calle, agrietando la misma con el impacto. Raudo comencé a levantarme mientras me impulsaba hacia la dirección en la que el hombre había desaparecido, pero apenas pude girar la cabeza antes de recibir una potente patada en el estómago, la cual me sacó a volar unos 3 metros antes de comenzar a rodar en el suelo, momento en el que me frené en seco clavando mis garras en la calle. Apenas me ponía en pie cuando tuve que usar mi mano derecha para desviar un puñetazo recto que se dirigía a mi cara. Con rapidez di un paso hacia adelante para adentrarme, conectando un potente gancho al estómago con mi derecha, para intentar terminar con una patada a la cabeza tras girar sobre mi propio eje, pero Igor ya se había apartado de un pequeño salto, esperando a que yo empezara a recoger mi pierna para volver a impulsarse hacia mí, preparando un golpe recto de izquierda. Debido a su endemoniada velocidad apenas pude reaccionar cubriéndome con uno de mis brazos, con el cual apenas sentí el golpe comencé a girar sobre mi propio eje para amortiguar el impacto y entonces terminar el giro con un gancho de derecha a la cara del científico, el cual no se esperó el movimiento, siendo conectado completamente por mi puño. Su cabeza se giró bruscamente por el impacto y un hilo de sangre acompañó el movimiento, adornando el aire. El científico me miraba de reojo, y a pesar del tremendo golpe que le había conectado, aún sonreía con satisfacción. Impresionante, realmente impresionante. Dijo el hombre, girando la cabeza para mirarme de frente, mientras se limpiaba un hilo de sangre que caía desde su boca con el dorso de una de sus manos. Raudo intenté conectar otro golpe con mi otra mano, pero aquel tipo volvió a moverse con su gran velocidad para esquivar el golpe y tomar unos 2 metros de distancia. Ey, es de mala educación interrumpir a alguien cuando habla. Dijo el hombre, riendo ligeramente antes de calmarse y continuar. Como dije, eres impresionante. La última vez que peleamos el uno contra el otro no podías seguirme el ritmo, pero ahora, no sé si es por el insecto reina o acaso se trata de que te adaptaste a mi velocidad. Quizás un poco de ambas. Lo miré ligeramente irritado y respondí. Esta es la segunda vez que hablas de ese tal insecto reina. ¿Me vas a decir de qué se trata o te lo voy a tener que sacar a golpes? El hombre entonces me miró, aún sonriente, pero con sus ojos mostrando lo que parecía lástima, como si observara a un niño perdido. Claro. ¿Por qué no le explicaría a mi creación el por qué ahora sí es lo más cercano al pico de la humanidad? No, no solo de la humanidad, sino de la mismísima Tierra, el ser más perfecto. Su voz subía con cada palabra, y sus brazos se estiraban a sus lados, como si se regocijara en su propia gloria. Y eso, me generaba un amargo sentimiento de asco. Verás, mi querido Derek. Cuando ustedes entraron a mi laboratorio subterráneo, era parte del plan, casi todo lo que pasó allí. Que me encontraran, que mi laboratorio volara en pedazos, que todos ustedes salieran heridos al pelear contra mis experimentos. Lo único que falló fue que tu capitán muriera en aquel lugar. Me hubiera encantado ver a ese hombre en esta situación. Su potencial era enorme. Dijo, haciendo una pausa antes de continuar un poco más tranquilo, pero aún con aquel estúpido tono de superioridad en su voz. Cuando esos a los que llamas monstruos los hirieron. Para ser más precisos, cuando los mordieron, implantaron huevos de sus larvas dentro de sus cuerpos. Y aquí cabe aclarar, que cuando se trata de una persona ordinaria, las larvas solo eclosionan y usan su cuerpo y a sus hermanos más débiles para alimentarse, y terminar formando un capullo de seda carmesí. Luego de decir eso señalo uno de mis brazos, aún recubierto con aquel líquido rojizo y hablo nuevamente. Justo como eso. No sé cómo lo has estado llamando por ahora, pero su nombre es seda carmesí. Agradecería que uses el nombre que le di.
Luego de eso puso sus manos en los bolsillos de su pantalón, y con todo el descaro del mundo giró la cabeza, quitándome de su vista antes de continuar hablando. Pero volviendo al tema, cuando la persona es especial, justo como todo tu equipo, entonces las larvas comienzan una batalla donde solo una sobrevive, y se apodera del cuerpo. Aunque bueno, el término correcto sería que hace una simbiosis. Una colaboración silenciosa. Ella te da sus beneficios, y tú la mantienes con vida. Es simple, ¿verdad? Tras que terminara de decir aquello, mis ojos se abrieron con impresión, varias preguntas pasaron por mi cabeza. Pero como si aquel tipo me leyera la mente, comenzó a responderlas. Con persona especial, me refiero a humanos por encima del promedio. Por ejemplo, tú y Agatha son humanos que están casi en el pico de la humanidad. Toro, por otra parte, es un supersoldado, y tu capitán. Bueno, se podría decir que era fuerza e inteligencia en un solo ser, su genética era increíble. Luego de eso el hombre dio un suspiro, como si se hubiera cansado de tanto hablar. Pero para mi pesar, su voz siguió sonando. Así que, sí, ahora mismo tienes un insecto parasitario enganchado a tu cerebro. Felicidades. Mi ceño se frunció con una ligera molestia ante aquel comentario, pero solo volví a posicionarme, listo para volver a empezar a pelear nuevamente. Por lo visto ya no quieres charlar, es una lástima. Dijo Egor, y en un instante comenzó a correr, poniéndose a mi lado en cuestión de unos pocos segundos, extrañamente pasando de largo. Sospechando lo que se venía me di la vuelta rápidamente con la guardia en alto, y entonces un puñetazo me impactó en los brazos, haciendo que mis pies se arrastraran 1 metro por el suelo antes de frenarme. El científico entonces siguió con su embate, intentando otro golpe recto con su mano opuesta, el cual esquivé agachándome ligeramente, haciendo que el puño pasara por encima de mí para lanzar un puñetazo ascendente de manera recta, el cual el hombre evitó tirando su cabeza y espalda hacia atrás, haciendo que mi puño apenas rozara su nariz. Recogí mi brazo y apenas lo hice tuve que atrapar una patada que se dirigía a mi cara. Aprovechando que tenía su pie en mi poder intenté girarlo mientras deslizaba una de mis piernas para intentar barrerlo. Pero Egor dio un salto con su pierna restante para darme una patada en la cara, aturdiéndome. Aquel golpe había hecho crujir mi cráneo y me hizo retroceder unos pasos, mientras me inclinaba hacia adelante para soportar el dolor. Lo siguiente que sentí fue un rodillazo en la cara que me hizo pararme recto mientras escuchaba como mi nariz partía. Abrí los ojos con determinación, y aun con el dolor invadiendo mis sentidos, me incliné rápidamente hacia adelante, para terminar conectando un potente cabezazo a mi rival, el cual dejó escapar un quejido de dolor mientras cerraba los ojos y daba un paso atrás. Viendo que el tipo no tenía la vista sobre mí, abrí mi mano, preparando mis garras, y entonces di un gran zarpazo en su pecho. La sangre saltó de su cuerpo, su grito se escuchó en el lugar. Acto seguido, continué el giro para terminar conectando una patada recta a su pecho, haciendo que saliera volando 1 metro antes de caer al suelo y comenzar a rodar en el mismo un poco, para luego frenarse a duras penas con la ayuda de sus manos. La sangre goteaba de mis dedos, y sin pensarlo, emprendí carrera hacia él. Este último se levantó a duras penas mientras aquel corte que le hice se regeneraba a gran velocidad para también correr hacia mí. Obviamente él era mucho más rápido que yo, así que no tardamos mucho en colisionar, mi hombro contra su pecho, y el suyo contra el mío, haciendo que ambos comenzáramos a forcejear para empujarnos hacia atrás. La prueba de fuerza bruta, algo primitivo, e incluso innecesario, pero que ambos habíamos decidido inconscientemente. El sudor cayendo por nuestras caras y los quejidos de esfuerzo adornando el silencio. Y entonces, en medio de eso, se escucharon los pies de alguien arrastrándose ligeramente hacia atrás. Eran mis pies, yo cedí unos centímetros. Por reflejo me afirmé al suelo, haciendo que la calle se agrietara ligeramente, y entonces aquel hombre me susurró al oído, aprovechando nuestra cercanía. ¿Qué pasa? Eso es todo lo que tienes para mí. Aquel comentario hizo arder algo dentro de mí. Una ira que solo se apagaría cerrándole la boca a ese maldito. Mi cara se contorsionó con una extrema rabia y esfuerzo. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, mientras que la calle bajo mis pies crujió advirtiendo lo que se venía. Di un paso hacia adelante, plantando mi pie y haciendo que ambos volviéramos a la posición original, y entonces ambos aumentamos la presión.
Nuestros quejidos de esfuerzo que poco a poco escalaban hasta convertirse en un grito de guerra, como si declaráramos que no íbamos a perder aquella primitiva competencia. Y entonces, di un último empujón con mi hombro, haciendo que la espalda de Igor se tirara hacia atrás. Sin pensarlo usé mi pie para pisar uno de los suyos con fuerza, adornando el silencio que se había formado con el crujido de sus huesos. Gané. Susurré con convicción de manera fría antes de afirmarme al suelo y conectar un potente gancho de derecha en su cara. Su cabeza saliendo disparada hacia atrás luego del seco resonar de mi ataque, la sangre emergiendo de su boca como un látigo que evidenciaba el daño. Pero no iba a dejar que esto quedara ahí. Aprovechando que aún tenía mi pie encima del suyo para mantenerlo en el lugar, también usé mi mano libre para tomarlo de su camisa y tirar hacia mí, conectando un segundo golpe, y luego un tercero y hasta un cuarto. El sujeto apenas si tenía tiempo de quejarse del dolor con su ensangrentada boca antes de que otro golpe lo impactara de lleno. Podía ver cómo sus labios, dientes, e incluso su lengua se regeneraban constantemente, solo para volver a ser partidos, cortados o mutilados por mis golpes incesantes. Su cara llena de cortes que desaparecían en instantes, solo para ser reemplazados por otros a los pocos segundos. La sangre dispersándose por el aire, manchando mi cara y mano con la que golpeaba. El sudor cayendo a raudales por mi cara, evidenciando el esfuerzo, junto con mi velocidad de golpeo que bajaba poco a poco, y antes de que me agotara por completo, puse mis garras en punta nuevamente, para lanzar mi mano hacia su frente. Mis dedos atravesaron la carne, pero justo cuando sentí que atravesaba el cráneo, mis dedos chocaron con algo muy duro, frenándolos en seco. Mis ojos se abrieron con impresión, pero apenas pude reaccionar cuando Igor tomó mi muñeca con una de sus manos, mientras que comenzaba a hablar con la voz rasposa y entrecortada. Se ve que aún algo aturdido por mis golpes. ¿Qué pasa, chico estrella? ¿Te topaste con un muro? Seguido de aquello, el tipo tiró de mi muñeca, desenterrando mis dedos de su frente, antes de conectarme un potente golpe recto en el medio de la boca con su brazo libre. Dejé salir un grito ahogado por el dolor mientras lo soltaba y daba un par de pasos hacia atrás. Una de mis manos fue a mi boca para intentar apaciguar el ardor. Mientras se me pasaba el dolor, mira al científico. Veía como sus heridas se curaban nuevamente, y como si fuera un chiste, el tipo se pasó una mano por la cara para intentar limpiarse, lo cual apenas si sirvió para algo más que no sea esparcir la sangre por su rostro. Mira el desastre que hiciste, dijo el hombre ya algo más recuperado, mientras dejaba escapar una pequeña risita al ver cómo la palma de su mano había quedado completamente manchada de sangre. Luego de eso, Igor volvió sus ojos hacia mí, aún sonriendo antes de volver a hablar. Estoy seguro de que debió ser frustrante ver que estabas tan cerca, y a la vez tan lejos de matarme. Me incliné hacia adelante con furia, abriendo y mostrando mis garras antes de responder entre dientes. Cierra la puta boca. Solo estás prolongando tu miserable final. Ambos entonces nos impulsamos hacia el otro para empezar un rápido intercambio de golpes. Su velocidad seguía siendo endemoniadamente alta, pero debido a su técnica mediocre, yo podía seguirle el ritmo con algo de dificultad. Está recubierto de metal o alguna cosa por el estilo, mis garras no pueden penetrar su cráneo, la única debilidad de un supersoldado. La única opción que me queda es cortarle la cabeza, pero ¿cómo podría cortarle la cabeza ahora mismo? Con estas garras no puedo decapitarlo de un tajo. Tendría que tenerlo a mi merced nuevamente, pero dudo que este tipo se deje tomar otra vez. De repente tuve que levantar uno de mis brazos a un lado de mi cabeza para bloquear una patada, la cual me hizo arrastrar los pies en el suelo unos pocos centímetros antes de intentar responder con un jab de mi mano libre, pero el científico en respuesta se alejó con un pequeño salto, obligándome a perseguirlo para continuar con el intercambio, para seguir con mis pensamientos. Por otra parte, si este tipo solo es un super soldado, ¿cómo es posible que se mueva tan rápido? Por lo que veo no tiene ese insecto reina del que tanto habla, y tampoco noto tecnología externa. Fue solo entonces que una idea vino a mi cabeza al recordar aquella cosa en su cráneo. Este hijo de puta tenía tecnología integrada en su cuerpo, eso explicaba su velocidad sobrehumana. Este maldito se había convertido en una especie de androide. Ahora mismo me pregunto cuándo de su cuerpo sigue siendo real. De repente, un gancho que conectó de lleno en mi estómago me hizo quedarme sin aire antes de sacarme volar hasta atravesar la pared de una de las casas que allí había.
Mi columna y costillas crujieron, pero no se separaron. Y a pesar del agonizante dolor, apreté los dientes y me mantuve firme, ya que mi contrincante no esperó para adentrarse en el lugar como un rayo para continuar con el intercambio de golpes. Mis huesos se regeneraban, generando pequeños tics de dolor en algunas partes de mi cuerpo, como mi boca u ojos, pero a pesar de eso seguía de pie, siguiendo como podía los ataques de aquel sujeto. Con un movimiento rápido conecté un rodillazo a su estómago, haciendo que sus piernas flaquearan y que se inclinara hacia adelante mientras sostenía su estómago con ambas manos. Seguido de esto, planté mis pies tan firmemente en el suelo de aquella casa, que la madera se desquebrajó bajo de mí, y entonces di un giro para conectarle una patada de costado con toda mi fuerza en su cabeza. Lo primero que escuché fue el crujido de su cuello antes de que saliera disparado contra una cajonera que allí había, destrozándola por completo. Sabiendo que no tardaría mucho en regenerarse, decidí aprovechar los pocos instantes que tenía para salir corriendo del lugar a toda marcha, llegando a la calle para tomar la radio y hablar a la misma. ¿Dónde se encuentran?, pregunté casi gritando y entre jadeos. No tardé mucho en recibir la respuesta de Martín. Calle 164, al oeste de la escuela. Tras escucharlo, cambié mi rumbo de manera drástica para moverme hacia su posición mientras volvía a responder. Voy en camino, preparen todo. Apenas suba nos vamos al demonio de este lugar. Justo cuando termine de decir aquello escuché el grito de Igor a la lejanía. El hombre gritaba mi nombre, como si me buscara, y seguramente lo hacía. No tardé mucho en llegar al lugar que me habían indicado, ya que era bastante cercano a la escuela, y apenas vi el primer camión militar en la retaguardia de la caravana, me subí de un salto a la parte trasera mientras gritaba. Aceleren, mierda, vámonos de aquí. La orden fue llevada a cabo al segundo de que la di, ya que la caravana comenzó a moverse. Yo entonces caí sentado en el suelo del camión, jadeando como si no hubiera sentido el aire en mis pulmones hace horas. Mi cuerpo entonces comenzó a absorber aquella seda carmesí, devolviendo mis extremidades a la normalidad, dejándome con un ligero peso y cansancio en mi cuerpo. Martín, que estaba en el mismo camión que yo, se acercó a mí para hablarme con preocupación. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó Igor? Yo entonces intenté relajar un poco mi respiración antes de responder, lo que no sirvió para nada. Sigue vivo, yo no puedo matarlo, se regenera demasiado rápido para dejarme una apertura lo suficientemente grande. No hubo ni un segundo de silencio antes de que Martín volviera a tomar la palabra. Bueno, quizás el bombardeo se encargue. El soldado marrón no pudo terminar la frase, ya que había sido interrumpido por un grito que venía de detrás de nosotros. Derek. Con impresión y terror miré por encima de uno de mis hombros, solo para notar cómo Igor ahora corría detrás de nosotros. Se veía algo más lento, pero eso no impedía que nos estuviera alcanzando a gran velocidad. Aceleren a todo lo que puedan, gritó Martín con terror y desesperación en su voz antes de tomar su arma y comenzar a disparar en dirección del científico, el cual esquivaba las balas para continuar con su carrera hacia nosotros. Los demás soldados siguieron su ejemplo y tomaron sus armas para abrir fuego. Pero el maldito hombre loco dio un salto hacia un lado, colgándose de un poste de luz, y desde ahí, subir a un techo, solo para continuar con su carrera allí. Los soldados, ahora con un ángulo de tiro casi imposible, no podían siquiera rozarlo con sus balas, lo que le dejó vía libre a Igor para ponerse a nuestra par y desde unos techos por delante de nosotros, saltar al techo del vehículo. Este mismo se tambaleó ligeramente por el impacto, pero apenas tuvimos tiempo de reaccionar cuando el científico se colgó de la saliente del techo para ingresar al lugar, pateando a dos soldados en el pecho, mandándolos al fondo del camión. El tipo entonces comenzó a luchar en aquel apretado espacio, de hecho, casi saca volando del camión a uno de los soldados. Esto no pasó debido a que reaccioné con rapidez, tomando al uniformado del brazo para jalarlo nuevamente hacia adentro del vehículo. Raudo cubrí mis piernas y brazos con seda carmesí para entonces agacharme ligeramente y abrazar a Igor por la cintura, inmovilizándolo. «Disparen», grité, y entonces los soldados abrieron fuego contra el científico. Algunas balas me dieron a mí, haciéndome quejar del dolor, pero solo lo soporté, mientras intentaba empujar al loco fuera del camión. Pero el maldito no cedía ni un centímetro, y no sabía si se debía a mi cansancio, o el que la tuviera mucha más fuerza de la que mostró antes. Fue entonces que tomé una decisión drástica. El resto de mi cuerpo comenzaba a rodearse de aquella seda carmesí, y hablé de manera clara.
Escuchen, sigan sin mí. Justo en ese instante mi cuerpo terminó de recubrirse por completo de aquella coraza rojiza, y mientras me lanzaba con aquel tipo de un salto fuera del camión grité unas últimas palabras. Es una orden. Apenas terminé de decir aquello, Egor y yo comenzamos a rodar a gran velocidad por el suelo, hasta que él se liberó de mi agarre, haciendo que ambos terminemos en el piso con un par de metros que nos separaban. Con rapidez me levanté, pero antes de poder dar un paso, aquel peso y fatiga se presentó en mi cuerpo, frenándome de golpe. Bien, ya eres todo un monstruo, Dijo el científico poniéndose en pie con calma. Sus ojos no se despegaban de mí en ningún momento mientras se sacudía el polvo de su ropa, la cual ahora parecía un queso por los numerosos agujeros, aunque yo tampoco estaba mejor. A lo lejos pude escuchar cómo alguien gritaba mi nombre con desesperación. Al girar la cabeza me crucé con la escena. Los vehículos se alejaban, y en la parte trasera, forcejeando con varios soldados, se encontraba Martín, quien me exigía que volviera allí, que frenaran la caravana, pero nadie lo escuchaba, y tampoco lo dejaban bajarse, por lo que se veía y escuchaba frustrado. así que lo que querías era un sacrificio heroico. Dijo Egor, provocando que volviera mis ojos hacia él. Debo decir que es la peor opción que pudiste haber tomado. Te equivocaste, Derek. Volvió a hablar el hombre. Aquellas palabras me habían generado una especie de asco y gusto amargo en la boca, por lo que no dudé en responder con la voz algo cansada. Ayudar a los demás no es un error de cálculo. Soy un soldado, y ese es mi deber. Luego de decir esto hice una pequeña pausa mientras me ponía en guardia a duras penas antes de continuar. Aparte, ¿quién dijo que iba a sacrificarme? El único que va a morir aquí eres tú. Egor entonces sonrió con confianza y emoción antes de empezar a correr hacia mí, pero ahora había una gran diferencia. No en él, sino en mí. Ahora podía verlo. No a la perfección, pero definitivamente era capaz de seguir mucho mejor sus movimientos. Quizás el que la seda carmesí ahora estuviera circulando en todos lados, incluido mis ojos, tenga algo que ver. El científico ya estaba a punto de llegar a mi posición, y yo no me había movido en lo más mínimo. No porque no quisiera, sino porque mi cuerpo estaba tan pesado y cansado que no me respondía. La desesperación me invadía, pero no pude hacer nada cuando el puño derecho de Egor se estrelló contra mi cara con toda su fuerza e impulso, sacándome a volar a una gran velocidad para terminar estrellándome contra una pared de concreto. Mis pies tocaron el suelo y mis piernas flaquearon por aquel peso, pero logré mantenerme en pie mientras veía como Egor nuevamente se acercaba hacia mí a gran velocidad. «Muévete. Mierda, muévete», me gritaba en mi mente con furia y desesperación mientras veía como la distancia entre mi contrincante y yo se acortaba. El hombre levantó su puño en alto, un golpe anunciado como el final de la batalla. Pero algo dentro de mí gritó con fuerza, mi puño izquierdo también se cerró con determinación. Flexioné cada músculo de mi cuerpo, y cuando el choque ya era inminente, yo me agaché ligeramente mientras me impulsaba hacia adelante con mi puño izquierdo en alto. El golpe de Egor pasó por encima de mi cabeza, para ser más preciso, rozando ligeramente mi nuca, mientras que mi puño izquierdo siguió recorrido, hasta impactar con brutalidad en la cara del científico. Un crujido seco, la sangre estallando en su boca, para terminar saliendo disparado en dirección opuesta, rodando por el suelo sin control hasta que chocó contra la pared del edificio al otro lado de la calle. Y entonces, con todo el esfuerzo del mundo, puse mis brazos a cada lado de mi cuerpo mientras flexionaba mis codos y apretaba mis puños con fuerza, para mirar al cielo y entonces dejar salir un grito de victoria, el cual sonó más como el rugido de una bestia. El sonido resonó en las calles, y entonces volví a bajar la mirada hacia mi oponente, mientras jadeaba para recuperar el aliento por unos segundos antes de empezar a correr a toda velocidad hacia él. Mi cuerpo aún pesaba, pero lo ignoraba, si iba a matarlo. Tenía que ser ahora, en este preciso instante, con las pocas fuerzas que me quedan. Llegué hasta mi oponente, quien apenas lograba ponerse en pie cuando mi puño lo impactó de lleno en su estómago, provocando que su cuerpo nuevamente se estrellara contra la pared detrás de él, haciendo que por su boca saliera un quejido de dolor algo ahogado por la sangre que lo acompañó. Seguido de esto conectó el gancho de izquierda en su cara, lo cual hizo que su cabeza girara en dirección opuesta de mi golpe, mientras que más sangre salía disparada de su boca como un estallido.
El tipo entonces volvió a mirarme con algo de impresión en su rostro antes de intentar lanzar un golpe recto con su derecha, el cual desvié con mi mano libre, para terminar conectando un potente codazo en su nariz. El sonido seco de un crujido inunda el lugar, pero no lo dejé estar, ya que seguido de eso recogí mis dos brazos, dejando mi guardia baja para empezar a lanzar golpes a distintas partes de su cuerpo. Igor intentó ignorar el dolor y contraatacar, pero cada ataque por su parte solo terminaba siendo en vano, ya sea por un contragolpe, desvío, o simplemente porque lo esquivaba. Tenía que cortarle la cabeza, pero mis garras no habían aumentado de tamaño, seguían las mismas que antes, solo que ahora contaba con una cuenta regresiva. Agatha había generado una hoja en una de sus manos, por ende, yo tendría que ser capaz de hacerlo también. Pero no importaba qué hiciera, nada pasaba, y poco a poco comenzaba a entrar en desesperación al ver cómo mi velocidad bajaba, permitiéndole al científico conectar algunos golpes en mí. Pero eso no detuvo mi ofensiva. Ahora esto era un golpe por golpe. ¡Córtalo, mierda! Necesito cortarlo. Me grité en mi mente mientras sentía como poco a poco mi cuerpo cedía. Pero aún así no me rendía. Los golpes del científico agrietaban la coraza rojiza que rodeaba todo mi cuerpo. El dolor no se sentía tanto, por aquella especie de armadura, pero aún así, aquello solo lograba aumentar aún más la fatiga de mi cuerpo, lo que a su vez le daba más ventaja a Igor en aquel golpe por golpe. ¡Córtalo!, grité en voz alta, sin darme cuenta, y entonces la seda roja de mis dedos, hasta el final de mi antebrazo izquierdo, se deformó para convertirse en una hoja afielada. Sin pensarlo dos veces tomé al científico por su camisa, y luego bajé mi arma a gran velocidad hacia su cuello, con un quejido de esfuerzo acompañando el ataque. Igor levantó su brazo derecho, intentando cubrirse, pero la hoja cortó aquella extremidad con facilidad, para terminar chocando contra su cuello. Pero antes de que el corte siguiera, él usó su mano restante, tomando mi hoja y comenzando a forcejear conmigo. Los dos dejábamos salir quejidos de esfuerzo mientras el sudor se resbalaba por nuestros cuerpos. Los ojos de ambos inyectados en emociones, los míos en un aire y determinación ardientes, mientras que los de él estaban a reventar de un miedo y desesperación muy profundos. Cada que mi hoja avanzaba 1 centímetro, él tenía que hacer retroceder su mano también, para evitar que sea cortada, ya que si perdía dicha extremidad, nada más se interpondría entre mi hoja y su carne. De repente nuestros quejidos se convirtieron en gritos, y aunque mi grito salió como el rugido de una bestia, aún así podía sentirse el hambre de victoria de mi parte, y las ansias de supervivencia de mi contrincante. Fue entonces que todo cayó de golpe. Mi cuerpo se forzó, causándome un gran dolor, y simplemente caí de cara al suelo. Mi hoja saliendo de su cuello con un sonido seco antes de mi caída. Sentía como la seda roja se adentraba nuevamente a mi cuerpo, dejándome completamente vulnerable en la calle, mientras que de mi boca no salían nada más que jadeos pesados de cansancio. Luché por mantener mis ojos abiertos entre parpadeos mientras escuchaba como Igor, aún de pie frente a mí, respiraba de forma alterada. Eso fue excelente, dijo el científico con emoción y un leve temblor en la voz, como si no pudiera contener su alegría. Luego de eso, y de manera sorpresiva, el sujeto me tomó de uno de mis brazos, para en un rápido movimiento terminar cargándome en uno de sus hombros. ¿Qué? ¿Acaso tienes un lugar especial para matarme o algo así? Pregunté a duras penas con mi voz apenas siendo más que un susurro. Mis ojos cada vez pesaban más, y de suerte podía mantener algún pensamiento coherente en mi mente por el cansancio. ¿Matarte? Preguntó el científico antes de largar una carcajada mientras comenzaba a caminar. Chico, ¿sabes lo difícil que es crear a tan solo uno como tú? Agregó el hombre, haciendo una pequeña pausa antes de continuar. Me serás muy útil. Sería un desperdicio matarte. Y justo cuando termino de decir eso, mis ojos se cerraron, llevándome a un profundo sueño.